Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el nuevo HSK2. Y en la clase de hoy vamos a ver el complemento verbal, 过. Y usamos 过 para indicar una experiencia adquirida. Y también vamos a aprender y vamos a ver si este 过 realmente siempre indica el pasado, porque en el libro normalmente para la mayoría de los profesores normalmente va a decir el 过 es indicar una experiencia en el pasado, pero vamos a ver los ejemplos y vamos a ver si este es realmente correcto. Bueno, antes de empezar, supongo que ya sabes qué carácter o caracteres esos son el verbo. Aquí tenemos 看书, tenemos 帮忙, tenemos 准备. Supongo que ya sabes. Si no sabes, puedes ver mis videos anteriores sobre cómo podemos clasificar los verbos. Porque en esta clase tenemos que saber qué carácter es el verbo. Entonces, ¿dónde vamos a poner el complemento verbal? Bueno, vamos a ver qué significa 过. El complemento verbal 过 indica una experiencia. Puede ser pasada o también puede ser una experiencia adquirida. Indica haber hecho algo alguna vez en la vida o un periodo de tiempo específico. Y tenemos oración afirmativa. Y también vamos a aprender oración negativa y también vamos a aprender oración interrogativa. Y allí hay 3 formas. Y finalmente también vamos a ver para situaciones un sentido hipotético o virtual. Entonces, en este caso vamos a ver si realmente este 过 siempre indica una acción en el pasado. Vamos a ver. Y también 过 también puede ser un verbo como 过生日, pero no aprenderemos en esta clase. Ten cuidado. En esta clase 过 usamos como un complemento verbal. Bueno, primero con oración afirmativa. Por ejemplo, 我去过北京, 我去过北京. En este caso, he ido a Beijing alguna vez en mi vida. Entonces, la acción de ir a Beijing ocurrió en algún momento en la vida y tengo esta experiencia. Bueno, también puede ser una oración afirmativa con un tiempo específico. Entonces, es decir, decimos que esta acción ocurrió durante un tiempo específico. Por ejemplo, este año. 我今年去过北京, 我今年去过北京. En este caso, este año. 今年 es este año. Entonces, aquí 过 muestra que la acción ocurrió dentro del año actual. Y ahora, para oración negativa, ten cuidado, siempre usamos 没, no usamos 不. Entonces decimos 我没去过北京, nunca he ido a Beijing. Aquí muestra que la acción de ir a Beijing nunca ocurrió en algún momento en la vida. Y siempre usamos 没, nunca usamos 不, ten cuidado. Y también podemos formar una oración negativa dentro de un tiempo específico. Por ejemplo, 我今年没去过北京. 我今年没去过北京. Este año no he ido a Beijing. En este caso, la negación se hace con 没, ten cuidado, no usamos 不. Bueno, tenemos oración interrogativa. Ten cuidado, tenemos 3 formas. Forma 1 es con 没有. Forma 2 es con 吗. Y forma 3 es repetimos el verbo con 没 y con 过 y finalmente ponemos el objeto si tiene. Bueno, vamos a ver la primera forma. En este caso, solamente ponemos 没有, 没有. Entonces tenemos 你去过北京没有, 你去过北京没有. Entonces, ¿has ido a Beijing alguna vez en la vida? La segunda forma es con 吗. En este caso podemos decir 你去过北京吗? La verdad, los dos tienen el mismo significado. 你去过北京吗? Ahora tenemos la tercera forma. En este caso, tenemos que repetir el verbo y después ponemos 没 y después de 过 igual ponemos objeto.
For ejemplo, 你去没去过北京？你去没去过北京？ Entonces, ¿has ido o no has ido a Beijing alguna vez en la vida? Bueno, ahora tenemos una oración interrogativa con tiempo. Por ejemplo, 你今年去过北京吗？ En este caso, ¿has ido a Beijing este año? Entonces se pregunta si la persona ha tenido esa experiencia en el año actual. Luego, ahora vamos a ver los ejemplos de tu libro. En el libro dice, 妈妈，我们来过这家商场吗？ Hemos venido, 我们来过 hemos venido a esta 商场 es centro comercial. 商 significa comercial, 场 es un lugar grande. 家 ten cuidado, aquí no significa casa, es un clasificador. Y su mamá respondió, 没来过 no hemos ido. 这是新开的 entonces es este centro comercial abrió recién 新开的 nuevamente. Bueno, ahora vamos a ver si realmente siempre indica una acción del pasado. En este caso vamos a ver unos ejemplos sobre cuando tiene un sentido hipotético o virtual. Por ejemplo, el complemento 过 no siempre refiere estrictamente al pasado real, sino también puede usarse en un sentido hipotético o virtual. Por ejemplo, si tuviera esa experiencia. Por ejemplo, 当你去过中国，你就会明白我在说什么。Es una oración larga. Aquí estamos hablando como cuando hayas ido a China. Ten cuidado, aquí en español ya usamos subjuntivo. Cuando hayas ido a China. Entonces entenderás lo que estoy diciendo. 你就会明白我在说什么。Entonces, también es como cuando hagas, cuando hayas ido, cuando fueras, en este caso, o cuando vayas. En este caso, vamos a usar 去过. Es como cuando tengas esta experiencia. Aquí, 过 no significa que la acción ya fue, sino si en algún momento tiene esa experiencia, comprenderá mejor. Es un uso de condicional o hipotético. Otro ejemplo. 当你在中国公司工作过，你就会更了解中国文化。Entonces, cuando hayas trabajado en una empresa china, entonces comprenderás mejor o más la cultura china. En este caso, no significa que la persona ya trabajó en China o en una compañía china, sino si algún momento, si esta persona, si tuviera esa experiencia, entenderás más sobre la cultura china. Bueno, vamos a ver los ejemplos, los ejercicios de tu libro. Aquí dice, 今天晚上我想看个电影. Entonces, esta noche quiero ver una película. Y persona B respondió, 这个电影不错. Entonces, 你也看看吧. Entonces, lo he visto. La he visto la película. Entonces, he visto la película. Entonces, podemos decir, 我看过. 这个电影不错，我看过，你也看看吧。Otro ejercicio, otro ejemplo. 这家超市的苹果好吃吗？苹果 significa manzana. Y para manzana normalmente comemos la manzana. Y persona B responde, 我也不知道。Yo tampoco sé. 我也不知道。Entonces, ¿por qué yo tampoco sé? Porque nunca he comido. Entonces podemos decir, 我没吃过。Bueno, ahora otro ejemplo. 北京没有. Entonces es fuiste o algún momento has ido a Beijing. Entonces decimos 你去过北京没有? 你去过北京没有?
Y también tenemos información adicional. ¿Okay? Bueno,过 también si es un complemento verbal, también puede ser sobre, yo salto sobre la silla. En este caso es que se llama en inglés jump over. En este caso no indica una experiencia, sino indica el movimiento de saltar. Ten cuidado. En este caso también podemos usar 过 como complemento de verbo, pero en este caso no significa experiencia. Bueno, aquí tenemos el resumen. Tenemos 过 indica una experiencia en la pasada o adquirida. Y forma negativa siempre usamos 没. Y para oración interrogativa tenemos 3 formas y los 3 son iguales. Y también a veces con 过 puede ser un sentido hipotético o virtual, no es solamente como en el pasado. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier dudas, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.